Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está encendiendo todas las redes sociales, Burak Özçivit y Neslihan Atagül en medio de una pelea que ha dado un giro inesperado. ¿Qué pasó realmente entre ellos y por qué París se ha convertido en el centro de esta telenovela de la vida real? Todo comenzó hace apenas unos días, cuando fuentes cercanas revelaron que la pareja había tenido una fuerte discusión. Según testigos, la tensión era tan evidente que incluso sus amigos más cercanos estaban sorprendidos. No puedo creer que hayamos llegado a esto, habría dicho Burak con un tono serio, mientras Neslihan, visiblemente molesta, respondía, no todo se resuelve con gestos grandiosos, Burak. La situación se tornó aún más interesante cuando Burak, decidido a enmendar las cosas, envió su jet privado directamente a París, donde Neslihan se encontraba para un evento de moda. La noticia de que un avión privado había aterrizado solo para recogerla se difundió rápidamente, generando un sinfín de comentarios en redes. Muchos pensaron que ella aceptaría la invitación y regresarían juntos, pero la actriz sorprendió a todos al declarar, aprecio el gesto, pero no voy a regresar. Necesito mi espacio. Este comentario no solo encendió más las especulaciones, sino que también dividió a los fans. Algunos apoyaban la decisión de Neslihan de mantenerse firme, mientras otros veían en Burak un hombre romántico intentando salvar su relación. Entre rumores y opiniones, un dato llamó especialmente la atención, Burak no se dio por vencido. Si no vienes, yo iré por ti, se escuchó decirle en una llamada que, según fuentes, tuvo lugar esa misma noche. Así fue como, en cuestión de horas, Burak tomó la decisión de volar personalmente a París. Al parecer, no quiso esperar más y estaba dispuesto a enfrentar cualquier situación con tal de hablar cara a cara con ella. Los paparazzi franceses ya estaban alertas y varios medios captaron imágenes del actor llegando al aeropuerto Charles de Gaulle, con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. Mientras tanto, Neslihan continuaba con sus compromisos en la capital francesa. Incluso fue vista en un café junto a amigas, luciendo tranquila, aunque testigos aseguran que revisaba su teléfono constantemente. Ella estaba intentando aparentar calma, pero se notaba que estaba pendiente de lo que Burak haría, comentó una persona que se encontraba en el lugar. La prensa turca no ha dejado de seguir el caso, describiéndolo como uno de los episodios más comentados del año en el mundo del espectáculo. Algunos periodistas especulan que todo esto podría tratarse de una crisis temporal, mientras que otros creen que es el comienzo de un distanciamiento más profundo. Sin embargo, lo que queda claro es que ambos tienen personalidades fuertes y no temen defender su punto de vista. Finalmente, lo que todos esperan es ver si este encuentro en París terminará con una reconciliación o con una separación definitiva. Burak, por su parte, parece convencido de que aún hay algo que salvar. No vine hasta aquí para irme sin respuestas, habría dicho antes de reunirse con Neslihan. Ella, por otro lado, se mantiene firme, mi decisión no cambia porque vengas. Tenemos que hablar, pero necesito que entiendas mi postura. Las horas siguientes fueron decisivas. Burak, instalado en un hotel cercano a la Plaza Vendôme, evitó cualquier aparición pública mientras coordinaba, a través de amigos en común, un encuentro privado con Neslihan. La ciudad de la luz, con su habitual romanticismo, parecía el escenario perfecto para un giro de guión, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Afuera, en las calles, el murmullo de turistas y el brillo de las vitrinas contrastaban con la tensión que se respiraba entre los protagonistas de esta historia. Según fuentes cercanas, la reunión finalmente se fijó para la tarde siguiente,
en un restaurante discreto a orillas del Sena. El lugar fue elegido por su privacidad, pero no logró escapar del radar de algunos curiosos. Ella llegó primero, impecable, con un vestido negro sencillo. Él apareció minutos después, visiblemente nervioso, relató un testigo. Al principio, el intercambio fue cordial, casi frío. Hablaron de asuntos prácticos, como si ambos evitaran la verdadera razón de su encuentro. Sin embargo, bastó que Burak mencionara la palabra confianza para que las emociones afloraran. Neslihan, con voz firme, le reprochó que los grandes gestos no podían compensar lo que ella consideraba una falta de comprensión mutua. Burak, en cambio, defendió que las discusiones eran parte natural de cualquier relación intensa. Entre sorbos de café y silencios prolongados, las miradas lo decían todo. A ratos, parecía que el orgullo de ambos pesaba más que los sentimientos, en otros, un destello de complicidad rompía la barrera. No es que no te quiera, Burak, es que necesito quererme a mí misma también, habría dicho ella, provocando que él bajara la mirada por unos segundos. La conversación se prolongó durante casi 2 horas. No hubo abrazos, pero tampoco portazos. Al despedirse, Neslihan aceptó que podían seguir hablando en los próximos días, aunque dejó claro que no habría decisiones apresuradas. Burak, resignado pero aún esperanzado, caminó solo por la ribera del río antes de regresar a su hotel. Esa misma noche, las redes explotaron con fotos borrosas y videos lejanos del supuesto encuentro. Los hashtags #Burak en París y #Neslihan Libre se posicionaron entre las tendencias y cada imagen era analizada como si se tratara de pistas en un caso detectivesco. Mientras tanto, ninguno de los dos emitió declaraciones oficiales, lo que solo avivó la intriga. Expertos en relaciones públicas opinan que el silencio puede ser parte de una estrategia para controlar la narrativa, mientras que otros creen que simplemente se trata de un momento genuinamente personal que ha sido expuesto más de lo debido. Lo cierto es que, con cada hora que pasa, aumenta la expectativa sobre el desenlace. En Turquía, algunos programas de televisión ya comparan esta historia con una telenovela moderna, en la que los protagonistas no siguen un guión, pero sus emociones reales superan cualquier ficción. Y así, entre rumores, gestos calculados y sentimientos verdaderos, la pregunta sigue en el aire: ¿será París el escenario de una reconciliación que conquiste a los fans? ¿O el telón final de una de las parejas más admiradas del espectáculo turco? Si quieren saber cómo termina esta historia y estar al tanto de todos los detalles, suscríbanse a mi canal y dejen en los comentarios qué opinan. ¿Burak y Neslihan deberían darse otra oportunidad o es mejor que sigan caminos separados?